después de que el Corvette de quinta generación, 5, fuera un éxito rotundo, obteniendo las más altas calificaciones de propietarios y expertos, las expectativas eran enormes para su sucesor. En 1998, el 5 fue nombrado Auto del Año por Motor Trend, y en 2001 ganó un premio similar de Automobile Magazine. De 2000 a 2004, apareció consistentemente en el top 10 anual de Car and Driver. Las ventas se dispararon, alcanzando cerca de la capacidad máxima de producción en Bowling Green, con 33.000 unidades anuales. A pesar del escepticismo inicial, el éxito del 5 llevó a Chevrolet a desarrollar su sucesor. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy descubrimos a detalle la historia del Corvette 6. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Los escépticos no sospechaban que lo mejor de la historia del Corvette estaba por escribirse. Se lo describiría como el mejor Corvette jamás creado. Tras su debut, Car and Driver publicó un artículo llamando a la nueva generación 5 y 1116, sugiriendo que no era un modelo completamente nuevo, sino una revisión profunda de ideas existentes. Y en cierto modo tenían razón. Aproximadamente el 70% de las piezas y componentes eran nuevos, según el ingeniero jefe, Dave Hill. El 5 ya ofrecía características superiores a la competencia a un precio más razonable. Dado el conservadurismo de los fabricantes estadounidenses y su reticencia a cambiar lo que funciona, se optó por un camino de evolución en todos los aspectos, desde la calidad de los materiales interiores hasta el manejo, sin olvidar el aumento de potencia. A diferencia de todos sus predecesores, el 6 fue el primer Corvette en más de medio siglo que no se desarrolló de forma aislada del resto de la línea de productos. El mismo equipo que trabajó en la actualización del Corvette también participó en la creación del ahora infravalorado Cadillac XLR. El XLR fue la prioridad, ya que debía lanzarse primero. General Motors depositó grandes esperanzas en este roadster, con techo plegable, concibiéndolo como un buque insignia para sus marcas de lujo. De hecho, a los ingenieros y diseñadores se les prohibió estrictamente comenzar a trabajar en el 6 hasta que el XLR estuviera terminado. En gran medida, esta restricción influyó en el diseño final del 6. Según Tej Skara, asistente del ingeniero jefe, el equipo debía desarrollar el Cadillac primero, evitando cualquier similitud que sugiriera que el Corvette era secundario. Sin embargo, mientras trabajaban en el XLR, el equipo nunca perdió de vista los puntos a mejorar en el Corvette. Dave Hill, el ingeniero jefe, lo describió así: durante los años en que el 5 estuvo en la línea de montaje, pensábamos constantemente en cómo mejorarlo, cómo superar los compromisos del 5. Queríamos crear un coche con un aspecto sofisticado, pero que ofreciera al conductor una sensación especial e incomparable al volante. Sabíamos que se esperaba mucho de nosotros, pero queríamos superarlo todo. Tom Peters fue el responsable del diseño del 6. Su pasión por la aviación militar lo inspiró en la segunda generación del Corvette y en el caza F-22 Raptor, un símbolo de diseño e ingeniería avanzados. Una de las principales áreas en las que el 6 debía superar al 5 era la aerodinámica. Para ello se formó un nuevo equipo con especialistas del equipo de carreras de fábrica. El objetivo era lograr un equilibrio que funcionara con igual éxito tanto en la pista como en la carretera. En el diseño exterior, el nuevo Corvette adoptó una trasera del techo que se estrecha hacia la popa, evocando la cubierta del caza F-22 y el clásico CDO Suponto. Las musculosas aletas traseras también remiten claramente al CDOs, mientras que el estampado en las puertas recuerda las versiones rediseñadas de las primeras generaciones del Corvette de los años 50. Un cambio notable fue que el 6 fue el primer Corvette con faros expuestos en más de medio siglo. Después del Cuno, la moda de los faros escamoteables había perdido su utilidad a principios del siglo XXI, pues hubo un pequeño grupo de usuarios insatisfechos con la parrilla dividida del 5, que la consideraban demasiado grande y parecida a la del Pontiac Firebird. Esta opinión fue considerada, y la entrada de aire en el capó se amplió con una única ranura grande en el parachoques delantero, en lugar de 2. El 6 resultó ser 13 centímetros más corto y 2 centímetros más estrecho que el 5. Sin embargo, la distancia entre ejes creció 3 centímetros.
lo que redujo los voladizos y colocó las ruedas más cerca de las esquinas. El único inconveniente de esta reducción de tamaño fue la disminución del volumen del maletero. Pero, seamos honestos, nadie compra un Corvette para transportar muebles. El coeficiente de resistencia frontal se redujo un 6%, quedando en solo 286. El diseño interior se volvió más lacónico y menos voluminoso, con acentos metálicos que alegraron la decoración general, a diferencia del 5, que era casi completamente negro. Naturalmente, los creadores no podían dejar la mecánica sin cambios. El motor estándar maduró a 6,0 litros, incorporando un nuevo colector de admisión y un aumento del 15% en la relación de compresión, de 10.1 a 10.9. Las mejoras en el escape también contribuyeron a que el motor respirara mejor. Como resultado, la potencia del nuevo motor LS2 aumentó de 345 a 400 caballos en comparación con el antiguo LS1, lo que garantizaba una dinámica muy sólida para los estándares de hace 20 años. Curiosamente, el motor LS2 estándar del 6 era solo 5 caballos más débil que el legendario L6 instalado en el 5.6 de gama alta. Aunque el nuevo Corvette nominalmente seguía siendo de motor delantero, el motor estaba ubicado dentro de la distancia entre ejes y se colocó 2 centímetros más bajo que en el 5, lo que mejoró la modernización del centro de gravedad. La lista de mejoras en los sistemas de refrigeración también fue extensa. Al igual que en la generación anterior, la transmisión se implementó bajo el esquema transaxle, con la caja de cambios formando una unidad con el transeje. Se ofrecía una transmisión manual de 6 velocidades o una automática moderna de 6 velocidades, 680. Es importante destacar que, para el 5, la manual tenía un costo extra. Pero en el 6, el comprador podía elegir entre ambas sin pagar más. Entre otras innovaciones, en 2005 se añadió la opción de capota plegable de lona con accionamiento eléctrico. La primera vez desde 1962. Esto significa que el C6 estándar no se diferenciaba mucho en potencia y peso de la versión superior 6 de la generación anterior, acelerando ambos a 60 mph en poco más de 4 segundos. Lo que antes era un extra exclusivo, ahora estaba disponible de serie, lo que representa un progreso significativo. En 2006, la sexta generación del Corvette obtuvo su propia placa identificativa 6. El anterior 5.6 ya era una formidable máquina de pista. Los ingenieros de la próxima generación, liderados por Dave Hill, decidieron mejorarlo al máximo. Para reducir el peso, se desarrolló la tecnología de hidroconformado de aluminio para los elementos del chasis. Se utilizó una aleación de magnesio en los guardabarros delanteros de fibra de carbono. El chasis de aluminio pesaba 62 kg, menos que uno de acero estándar. Los paneles del suelo se fabricaron con un compuesto de madera de balsa, una tecnología avanzada para mediados de los 2000. A pesar del motor más pesado y los frenos más grandes, el nuevo 6 solo era 7 kg más pesado que el 6 ligero anterior, una diferencia de peso insignificante compensada por el aumento de potencia. Bajo el capó, se instaló un bocho de aspiración natural especialmente desarrollado para esta versión. El L7 se convirtió en el motor Small Block de producción en serie más grande jamás producido por General Motors, con 505 caballos de fuerza y 637 Nm de par. Incorporaba tecnologías nunca antes usadas por la compañía en producción masiva, como bielas de titanio y un sistema de lubricación por cárter seco, todo para un rendimiento extremo en pista. Todos los motores se ensamblaron manualmente, algo raro para un coche cuyo precio base era de solo $66,000. Con frenos mejorados y aerodinámica revisada, las pruebas de Car and Driver arrojaron cifras impresionantes. 3.6 segundos de 0 a 60 mph y 11.7 segundos en el cuarto de milla. Con estos indicadores, el Corvette se convirtió en un contendiente serio en el mercado internacional de superdeportivos de carretera. En 2008, el S1 se convirtió en el primer representante de la familia en superar la barrera de las 200 millas por hora. Su precio de más de $100,000 también fue un récord. El motor LS3 del S1 recibió un cigüeñal reforzado y un supercargador de 2.3 litros, resultando en el nuevo motor LS9,
que desarrollaba unos impresionantes 638 caballos de fuerza. Al igual que el S7, cada LS9 se ensambló manualmente y estaba equipado con un sistema de lubricación por cárter seco, convirtiéndose en el motor más potente de la familia LSS. El S1 fue el primer Corvette con chasis de aluminio inflado. Su estructura se basó en la del 6, pero el uso de carbono se expandió significativamente. Además de los paneles de los guardabarros delanteros, el alerón delantero y trasero, el techo y el capó, que tenía una ventana para ver el motor, eran de fibra de carbono. A esta configuración se añadieron frenos cerámicos y la suspensión Magnetic Selective Ride Control con amortiguadores de rigidez ajustable. El S1 se convirtió en un jugador importante en un campo fundamentalmente diferente. Juzgue usted mismo. 3.4 segundos de 0 a 60 mph, 5 segundos en el cuarto de milla y 7 minutos 26 segundos en Nürburgring. Por sus características dinámicas, incluyendo el tiempo en Nürburgring, el S1 superó al Porsche 911 GT2 modelo 2008. Sin embargo, el deportivo americano costaba en el concesionario casi el doble menos que el GT2. Es notable cómo los ingenieros lograron crear un coche que, aunque algunos expertos locales solo lo consideraban capaz de acelerar en línea recta, superó a competidores reconocidos en una de las pistas más icónicas del mundo. Y lo más importante, nadie en el mercado ofrecía tanta velocidad por ese precio. Por supuesto, Porsche ofrecía un acabado interior de mayor calidad y un montaje general superior. Pero en este punto, el cliente decidía qué priorizar. Recientemente, en julio, tuvo lugar el estreno del nuevo coche S1 modelo 2025. A su disposición, un bocho biturbo de 5.5 litros con 1064 caballos de fuerza y un par de 1123 Nm. Pero volvamos a la sexta generación, que para 2014 se preparaba para retirarse. En su arsenal, el modelo había acumulado un impresionante número de ediciones especiales y versiones exclusivas, entre ellas Rome Fellows Edition, American Le Mans 427 Limited Edition 6, 1 Championship Edition, 6 Carbon Limited Edition, Centennial Edition y 60th Anniversary Edition, entre otras 2 ediciones especiales. Incluso con este indicador, el Corvette de sexta generación estuvo en la línea de montaje desde el año modelo 2005 hasta 2013. El año récord de ventas fue 2007, cuando más de 40,000 coches encontraron dueño. En 2014, se produjeron un total de 25.22 ejemplares, y el testigo pasó al nuevo 7, que resucitó el nombre icónico. Stingray. El 6 no revolucionó la vida del modelo, pero sus diseñadores lograron potenciar todas las ventajas del chasis. El diseño del 6 resultó ser auténticamente americano, hasta el último tornillo. Al mismo tiempo, el 6 obligó a los fabricantes extranjeros a esforzarse, irrumpiendo sin contemplaciones en un territorio donde por un aumento de unas pocas docenas de caballos de fuerza, se pide otro coche similar al mismo precio. El 6 es un monumento automotriz del Nuevo Mundo, con motores ensamblados a mano, paneles de carrocería pintados por artistas y esa misma ballesta transversal en la parte trasera. Sus ingenieros demostraron que es posible superar lo ya inventado, ofreciendo todo esto a un precio que, para otros, sería solo el costo de una reconfiguración o un color exclusivo. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.